La meta de muchas personas es poder llegar a vivir de sus inversiones, llegar a ese punto donde podamos decir, no tengo que trabajar más porque mis inversiones pueden cubrir todos mis gastos de aquí en adelante de forma indefinida. Aunque muchas personas llegan a ese punto y no dejan de trabajar, sea por la razón que sea, el alcanzar esa meta y poder tener la opción de decidir qué quieres hacer con tu tiempo no tiene precio. No importa el estilo de vida que quieras llevar, puede ser tan sencillo como vivir en una ciudad pequeña y cubrir tus gastos del día a día, o quizás trabajar a medio tiempo en algo que disfrutes mucho más y complementar con tus inversiones, o dedicarte a viajar el mundo a tiempo completo porque definitivamente te lo mereces y te puedes dar ese gusto. La idea es que puedas llevar el estilo de vida que tú quieras y para ello que comiences a construir y multiplicar tu patrimonio desde ya que eso es lo que en el futuro va a permitir costearte ese estilo de vida que quieres llegar a tener. Aunque nosotros todavía no hemos llegado al punto de cubrir el 100% del estilo de vida que queremos llevar con nuestras inversiones, hemos visto cómo las mismas han dado sus frutos y año tras año nos acerca más a esa meta. Pero sí llegamos al punto en el que tenemos la posibilidad de elegir en qué queremos trabajar, lo cual es una de las libertades que muchos buscamos cuando hablamos de independencia financiera. Y hoy queremos hablarte de todo ese proceso, ya que lo cierto es que no hemos hecho absolutamente nada especial, no hemos aplicado un secreto que solo pocos saben. Hemos hecho cosas que cualquier persona puede hacer si se lo propone. La mayor desventaja que diríamos que tuvimos y que podemos convertir en una ventaja para ustedes es el saber por dónde empezar, cuánto se debería estar ahorrando e invirtiendo para llegar a nuestras metas, e inclusive tener metas claras a la hora de organizar nuestra vida financiera y nuestro retiro, y consecuentemente cómo es que en realidad se puede llegar a vivir de nuestras inversiones. Hablaremos sobre los pasos que debemos seguir y que nosotros mismos hemos tomado para trazar nuestras metas financieras y poder alcanzarlas de una forma sencilla y accionable. Si estos son temas que te gustan y te interesan, no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y te pedimos que nos dejes tu like mientras te mostramos el logo de Endeudados. Hola, yo soy Andrea y bienvenidos una vez más al canal. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el retiro no es una edad, es un número, y mientras más temprano comencemos a planificarlo y a trabajar en función a ello, más rápido podemos alcanzarlo y más cómodos y estables podremos estar en el futuro. Qué tan lejos o qué tan cerca está ese futuro va a depender de qué tan ambicioso sea el plan, pero el tiempo es el activo más valioso que tenemos y lo que estamos haciendo al ahorrar e invertir ahora es comprarnos a nosotros mismos tiempo en el futuro. Entonces, para poder llegar a vivir de nuestras inversiones, debemos partir por determinar cuánto deberíamos estar ahorrando e invirtiendo para nuestro retiro. Esto va a depender de cuándo planeemos o cuándo queramos retirarnos, pero como regla general, si uno plantea retirarse a la edad usual de 65 a 67 años, se debería estar ahorrando e invirtiendo al menos el 15% de nuestros ingresos brutos anuales, asumiendo que comenzamos a invertir para nuestro retiro a la edad de 25 años aproximadamente. Esta regla puede ser una referencia. Entonces, si empezamos más tarde o si queremos retirarnos antes de los 65 años, debemos incrementar ese porcentaje. Pero en general deberíamos ahorrar como mínimo el 15% de nuestros ingresos, y esto incluye si aplica el match que nuestro empleador hace a nuestro 401k. Por ejemplo, si nosotros aportamos 3% y nuestro empleador nos hace un match del 100% de ese 3% de nuestro 401k, implicaría que ya estamos ahorrando el 6% de nuestros ingresos brutos, por lo que tendríamos que ahorrar por nuestra cuenta un 9% adicional. Y seguro te debes preguntar, ¿por qué debería ser como mínimo un 15%? Pues ese ha sido el resultado de décadas de estudios donde se analiza un periodo tradicional de inversión, es decir, unos 40 años, y donde se encontró que una tasa de ahorro del 15% puede llegar a cubrir entre el 60 y el 80% de los ingresos activos de una persona manteniendo su estilo de vida actual. Más allá de estos estudios, muchas personas que hoy han alcanzado la libertad financiera lo han hecho siguiendo esta regla general, lo que funciona de evidencia para las demás personas siguiendo el mismo camino. También se toma en cuenta que una persona a partir de los 62 años podrá empezar a cobrar la seguridad social, y mientras más espere para cobrarla, mayor puede ser el ingreso, y esto también se suma a la hora de planificar nuestro retiro, ya que sería un complemento
seguimiento a nuestros ahorros e inversiones. Nosotros personalmente no tomamos esto mucho en cuenta, lo vemos más como un bono que nos van a dar, pero sí es importante mencionar que la seguridad social es parte del plan de retiro de la gran mayoría de personas. Entonces, considerando todos estos factores, se ha determinado que ahorrando e invirtiendo un 15% de los ingresos desde los 25 hasta los 65 años, se podría llegar a tener un portafolio de inversión que puede reemplazar la mayor parte de los ingresos activos de la persona y complementar con la seguridad social. También se deben considerar otros ingresos que podamos tener, como por ejemplo las rentas de propiedades, si esto aplica, o alguna pensión. Así que la planificación de cada persona es y siempre será diferente, pero en general ya sabemos que deberíamos estar ahorrando por lo menos el 15% de nuestros ingresos brutos. Si usamos un ejemplo práctico y suponemos que ganamos $60,000 al año antes de impuestos, al menos $9,000 deberían ir a la inversión para nuestro retiro. Si por casualidad queremos retirarnos antes de la edad tradicional y mantener el mismo estilo de vida que llevamos actualmente, es obligatorio incrementar nuestra tasa de ahorro. Nosotros de por sí siempre hemos sido ahorrativos, pero después de conocer esta información, incrementamos nuestra tasa de ahorro al máximo que podíamos. En algún punto llegamos a ahorrar hasta el 50% de nuestros ingresos y podemos decir que con el tiempo vimos la diferencia de una forma masiva en el crecimiento de nuestro patrimonio. Ahora, sabiendo que la vida ocurre y que la misma no es lineal, es posible que unos años no podamos alcanzar esa meta de ahorro que nos propongamos y quizás otros años la superemos. Así que les recomendamos llevar un seguimiento de nuestro progreso año tras año e intentar compensar cualquier año que no pudimos llegar a esa meta. Este seguimiento lo pueden hacer con una hoja y un lápiz, quizás en una agenda o incluso un Google Sheet o hasta en las notas de tu celular. Otra recomendación es incrementar año tras año un 1% a nuestra tasa de ahorro. Esto nos lo mencionaron por primera vez hace muchos años y nos pareció interesante ponerlo en práctica, y lo cierto es que ayuda un montón para ahorrar más sin prácticamente sentir la diferencia en nuestros ingresos. Si empezamos a contribuir a nuestro 401k un 3%, el año siguiente puede ser un 4%, luego un 5% y así sucesivamente. Carlos les diría que siempre traten de aportar lo más que puedan desde el principio, ya que ese es uno de sus mayores arrepentimientos. Pero el hacer incrementos pequeños y constantes te va a ayudar muchísimo a ahorrar e invertir de forma automatizada. Y si no tienes un plan de retiro como un 401k, puedes hacerlo destinando un porcentaje de tus ingresos todos los meses a una cuenta de inversión. También lo puedes hacer de forma automatizada. Ya sabiendo cuánto deberíamos estar ahorrando como base, debemos determinar cuánto necesitamos para poder retirarnos. Hay varias maneras para determinar cuánto dinero necesitamos para retirarnos y, como mencionamos anteriormente, va a depender de cuándo y cómo decidamos retirarnos. En líneas generales, si una persona planea retirarse a la edad usual de 65-67 años, para ese entonces debería tener invertido como mínimo el equivalente a 10 veces sus ingresos anuales. Esto significa que si la persona gana $100,000 al año, debería tener como mínimo $1,000,000 invertidos, asumiendo que planea vivir de sus inversiones al menos unos 25 o 30 años y que piensa también complementar con el máximo beneficio de la seguridad social. Esto le daría para obtener alrededor de entre un 60 y un 80% de sus ingresos activos, dependiendo de cuánto sea su beneficio de la seguridad social. Si la persona quiere retirarse antes de los 65 años, debe considerar un portafolio más grande o ser más conservador con el uso del dinero dentro del mismo, ya que el dinero debe durar más tiempo y no se estará recibiendo la seguridad social hasta que corresponda, y lo que menos quieres es quedarte sin dinero en pleno retiro. De lo contrario, si la persona decide retrasar su retiro unos años más, hasta quizás los 70 años, va a necesitar menos dinero invertido para poder mantener su mismo estilo de vida. En caso de que te preguntes quién decidiría retrasar su retiro, pues usualmente son personas que construyeron su carrera en una empresa y suelen trabajar por mucho tiempo teniendo un muy buen ingreso. También personas con su propio negocio
negocio que realmente disfrutan lo que hacen día tras día. Entonces, mientras más joven quieras retirarte, más dinero debes tener y más conservador debes ser en cuanto a qué cantidad de dinero utilizas de tu portafolio para vivir. Y mientras más retrases tu jubilación, menos dinero vas a necesitar y vas a poder ser menos conservador a la hora de utilizar tu dinero de tus inversiones. Esto, por supuesto, va a depender de cada persona. Hay quienes quieren vivir su retiro aún siendo jóvenes, mientras que hay otros que están bien con su retiro tradicional e incluso le dan prioridad a dejar dinero para sus hijos. Cada persona tiene sus propias intenciones y por eso se llama finanzas y planificación personal. Otra consideración a tener en cuenta es qué tipo de estilo de vida quieres llevar en tu retiro. Por lo general, las personas suelen gastar menos dinero en su retiro que en su vida productiva, ya que en su mayoría tienen su casa paga o se mudan a un lugar menos costoso, no tienen gastos relacionados al día a día de su trabajo y demás, pero hay quienes gastan exactamente lo mismo y hay otros que inclusive planean gastar más. Así que esto es un factor clave a la hora de la planificación. También podemos determinar cuánto dinero necesitaremos para nuestro retiro con la famosa regla del 4% que seguramente la has escuchado más de alguna vez en redes sociales y casi cualquier canal de finanzas. Aunque no es una regla exacta, nos puede dar una muy buena base para saber cuánto dinero vamos a necesitar tener invertido, así como cuánto podemos retirar de nuestro portafolio año tras año para vivir del mismo de una forma sostenible. Esta regla consiste en determinar cuántos serían nuestros gastos anuales en nuestra jubilación y multiplicarlos por 25. Esta cifra nos dará un estimado de cuánto necesitaríamos tener en dinero de hoy para poder retirarnos y mantener nuestro mismo estilo de vida. Por ejemplo, asumamos que quiero o necesito $40,000 al año para poder cubrir mis gastos y poder retirarme cómodamente. $40,000 por 25 serían $1,000,000. Esto significa que necesitaría $1,000,000 en dinero de hoy para poder retirarme y vivir con $40,000 al año de mis inversiones. Y esto es porque el 4% de 1,000,000 son 40,000. Se le llama la regla del 4% porque podría retirar el 4% de forma anual del valor de mi portafolio y no quedarme sin dinero nunca potencialmente. Esto se utiliza de una forma bastante generalizada en la industria de la planificación financiera y esto asume que la persona se retira a los 65-67 años, pero si queremos retirarnos antes, es prudente disminuir ese porcentaje que retiramos año tras año de nuestro portafolio. Quizás entre un 3 y un 3.5%, dependiendo de cuánto dinero tengamos en nuestro portafolio, qué tan jóvenes decidamos retirarnos, si tenemos otras fuentes de ingresos, etcétera, ya que nuevamente lo que menos queremos es quedarnos sin dinero en pleno retiro. Uno de los comentarios de muchas personas respecto a esta regla es que el total del cálculo no incluye la inflación. Digamos que mi plan es retirarme en 20 años. Sabemos que $1,000,000 hoy no es lo mismo que $1,000,000 en 20 años, por lo que asumiendo una inflación anual promedio del 2.5%, implicaría que si hoy necesito $1,000,000 para poder retirarme, en 20 años debería tener $1,600,000 para poder empezar a retirar $64,000 al año, que sería el equivalente a $40,000 hoy, y luego año tras año ir ajustando esa cifra a la inflación. Por lo que luego de multiplicar por 25 como paso extra podrías ajustar a la inflación suponiendo entre un 2 y 2.5% anual, asumiendo que estás ahorrando e invirtiendo en dólares y vives en Estados Unidos. Recordemos que el factor de la seguridad social u otros ingresos que tengamos aplican a esta ecuación, por lo que la misma puede ser ajustada de diferentes maneras basado en la situación de cada persona y su propia planificación. Es importante aclarar que la planificación financiera y la inversión para nuestro retiro es un proceso que dura años. ¿Cuántos años? Va a depender de qué tan agresivo o agresiva quieras ser con tus contribuciones y cuándo quieras retirarte. Ya sabemos que mientras más joven comiences y más tarde te retires, menos dinero vas a necesitar ahorrar mes a mes, pero si quieres retirarte más joven o estás empezando a una edad más tarde, pues es imperativo ser más agresivo con nuestras contribuciones. Lo cierto es que sea cual sea el caso, el retiro no ocurre por suerte, ocurre porque se planificó y todos tenemos que planificarlo.
Entonces, ya sabemos cuánto dinero vamos a necesitar aproximadamente para retirarnos. Ahora tenemos que determinar qué cantidad podemos sacar de nuestro portafolio para que el mismo dure todos nuestros años de retiro, y para esto también se aplica la regla del 4%. La historia y muchos estudios sugieren que hay un alto grado de confianza en que podemos retirar un 4% del valor de nuestro portafolio año tras año, ajustando a la inflación, para poder cubrir nuestro estilo de vida en la jubilación. Claro está, como dijimos anteriormente, que la vida no es lineal y es posible que unos años necesitemos más dinero, otros años menos, y es algo que se debe tomar en cuenta. Pero por ejemplo, que asumamos que tengo un portafolio de inversión para la jubilación de $1 millón y el primer año decido retirar el 4%. Implicaría que son $40,000. El segundo año volvería a sacar $40,000 más la tasa de inflación de ese año, que si es del 2%, sería entonces $41,000 en total. El tercer año le sumaría la tasa de inflación a los $41,000 del segundo año, y así sucesivamente. Esta regla del 4% funciona para portafolios diversificados que consistan en su mayoría en acciones y secundariamente bonos, idealmente basados en fondos indexados, ya que la mayoría de estos estudios se basan en rendimientos históricos del mercado en general y no en compañías específicas. Algo a tener muy en cuenta a la hora de nuestra planificación financiera y el vivir de nuestras inversiones es que sí o sí debemos estar muy bien preparados y que no siempre las cosas salen como planeamos, por lo que debemos ser flexibles. Esto es especialmente real considerando el mundo en el que vivimos ahora. Hay factores que son un hecho que van a ocurrir y que simplemente no podemos controlar, como por ejemplo cuántos años vamos a vivir, la inflación, el retorno real de los mercados financieros, crisis fuertes que vayan a venir, etc. El factor más importante a la hora de empezar a vivir de nuestras inversiones es qué ocurre con los mercados en las próximas décadas. Es probable que si entramos en un bear market que dure años y necesitamos vivir de nuestras inversiones, tengamos que reevaluar nuestra situación, ya que el dinero puede irse muy pero muy rápido. Por otro lado, si hay una expansión económica y tenemos una década de retornos extraordinarios, podemos ser inclusive más flexibles ya que tenemos más dinero a nuestro favor. Como es imposible saber qué va a pasar en el futuro, especialmente en años determinados, y aunque uno puede esperar lo mejor, se debe estar preparado para lo peor. Por lo que hay estrategias que se pueden implementar para que no dependamos 100% de un portafolio de inversión volátil en nuestro retiro. Por ejemplo, hay personas que diversifican más allá y destinan una porción de su portafolio en su retiro a activos con ingresos garantizados, como las anualidades, que tienen ventajas y desventajas y pueden ser una adición apropiada durante nuestra jubilación. Este tipo de activo nos garantiza un ingreso independientemente de lo que esté pasando en el mercado, aunque por la parte de las desventajas no nos beneficiamos de esa posible apreciación que pueda haber. También hay quienes mantienen líquido hasta 3 años de gastos fijos, dado el caso que se entre en periodos bajistas, no se tenga que vender el portafolio en el peor momento. Así que en mi caso hipotético que retiro $40,000 anuales, podría tener unos $120,000 ahorrados líquidos en mi retiro que generen intereses para que no se los coman la inflación, que puedan ser utilizados de una forma conservadora en el caso que ocurra lo peor con los mercados financieros. Y mientras más temprano nos queramos retirar, más conservadores deberíamos ser con nuestra tasa de retiro anual del portafolio. Un 4% anual está destinado a durar 30 años o potencialmente más, así que si estamos planeando para todavía más tiempo, podemos ser más conservadores y mantenernos entre un 3 y un 3.5% e ir ajustando año tras año a la inflación. Esperamos de verdad que te haya gustado este video y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.